A mi amiga la maestra Heréndira Cuevas Arellano, presidenta de Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, Asociación Civil, al maestro Héctor Figueroa Solano, secretario ejecutivo del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Saludo a todos los integrantes de la mesa del presidio, a los invitados especiales, a todas las personas, amigas y amigos que el día de hoy vienen a hacer acto de presencia en este evento que, con motivo del Día Mundial de las Personas con Autismo, se organiza por parte de Faro de Alejandría y de la Fundación Expo Guadalajara. Decirles a ustedes que desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco hemos estado muy conscientes de que, si bien es cierto, se han venido dando pasos importantes en generar el marco normativo que proteja, que garantice, que reconozca adecuadamente los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, también es cierto que todavía tenemos que poner en práctica, que poner en una aplicación clara toda la serie de responsabilidades, de obligaciones que todas estas leyes, muchas de ellas nuevas, nos vienen generando. Pudiéramos hacer un recuento de muchas de ellas, de todo lo que se ha reformado, porque permanentemente los discursos por parte de los legisladores es muy fácil decir que es necesario y que es urgente generar cierta reforma legal para generar un marco más claro de protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero realmente yo me atrevo a asegurar que en este momento en nuestro país se tiene lo suficiente en materia legal, de tal forma que no puede haber pretextos para dar una protección amplia al derecho de la persona con discapacidad, en este caso específico, las personas con autismo. Recientemente, por ejemplo, en marzo del año pasado, se crearon reformas trascendentales a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en donde se consagran nuevas figuras jurídicas como las acciones afirmativas, como las medidas de inclusión o las medidas de nivelación, y que tienen como propósitos importantes eliminar todos esos mecanismos de exclusión, esos mecanismos que dejan en todo momento fuera de la posibilidad de que una persona con discapacidad de tener garantizada su educación, su salud, de tener garantizado su desarrollo pleno, de tener garantizado su derecho a la recreación, al deporte, al trabajo, en donde todavía vemos que hay cifras que nos deben de hacer reflexionar mucho. Hay quienes dicen que en México es aproximadamente el 7% de las personas con discapacidad del total de la población, pero no vemos en esa misma proporción, por ejemplo, en nuestras estructuras públicas de gobierno, aún ni siquiera llegamos al 1% del total de la nómina del gobierno que esté representada con la inclusión de personas con discapacidad. Vemos todavía muchas propuestas para que haya escuelas especiales para personas con discapacidad. Eso en algún tiempo, por ejemplo, yo recuerdo la Universidad de Santa Catarina, de nuestro amigo Pepe Cárdenas, el doctor Pepe Cárdenas, que hizo una escuela especializada para ofrecer todos los programas educativos de todos los niveles para personas con todo tipo de discapacidad. Y de momento, pues esa idea nos parecía a algunos que era una buena idea, pero ahora vemos que no es la aspiración, que no es lo adecuado, que más bien
atendiendo a un derecho que debe ser garantizado, generando una igualdad real de oportunidades. Así es como dice la ley: generar o propiciar la igualdad real de oportunidades con las personas que no tienen discapacidad. Es decir, que una escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, debe tener en todo momento los mecanismos adecuados de accesibilidad y todo tipo de especialistas para que las personas con cualquier discapacidad no tengan ningún impedimento para estar estudiando en esa escuela donde van todas las demás personas que no tienen discapacidad. No hay que irlos por buscar los lugares especializados. La aspiración debe de ser que la convivencia debe ser integradora, debe de buscarse en todo momento propiciar la garantía del principio de igualdad, un principio que rige en la justicia, que rige toda la función administrativa, pero que todavía no se ha visto reflejado en forma práctica. Ahí, en este tema, pues nosotros hemos estado permanentemente pretendiendo, decimos, que se armonice la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Por cierto, hace un momento platicábamos con Héctor Figueroa Solano y nos daba la reflexión que ya se cumplirán 7 años de haberse incorporado a nuestro país, de tenerla vigente. Un tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad que en este momento, no así cuando se aprobó por parte del Senado de la República como parte ya de nuestra ley interna, ahora, después de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011, es un tratado que está en rango primigenio al mismo nivel de la Constitución política, que viene a actuar de forma complementaria y subsidiaria para todo lo que no dice la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de derechos de personas con discapacidad. Esto significa que ya es no simplemente un marco normativo que está a la par de ciertas leyes, no, está por arriba de cualquier ley federal o local, está igual que la Constitución, y por tanto el no observar, el no respetar, el no garantizar este Tratado Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad es estar violando la Constitución. Y ahí es donde las autoridades tenemos que asumir con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, todo lo que allí dice. En un principio, cuando este tratado se aprueba y se incorpora a nuestro país, creíamos que eran principios rectores, que eran principios orientadores, buenas voluntades, principios éticos, o todo lo que le quisiéramos llamar. Pero ahora no tan solo es eso. Lo más importante es que es un tratado de rango constitucional que se tiene que observar en todo momento. Las personas que viven en nuestra sociedad con autismo, pues tienen precisamente un tema que debe de ser abordado, que debe ser atendido: su salud mental. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud no tan solo como la ausencia de enfermedades o de afecciones, sino como el completo estado de bienestar físico, emocional y social de la persona que permita su pleno desarrollo. De tal forma que, atendiendo también a un principio que nos rige en nuestra Constitución, que es el principio de interdependencia, toda persona, todo médico, todo especialista desde las estructuras públicas debe de abordar no tan solo el atender la parte física de la persona, sino el desarrollo que tiene que ver con su salud mental, pero también su salud social, el entorno en el que se está desarrollando, cómo se encuentran los aspectos familiares, cómo poder ayudar para eliminar todo tipo de violencia,
todo tipo de discriminación, cómo evitar, por ejemplo, la Secretaría de Educación, nuestras estructuras de educación, en esa responsabilidad y obligación de interdependencia. Tenemos, por ejemplo, desde las estructuras de educación, que trabajar por proteger a esos niños con autismo de que no sufran lo que ahora se conoce como el famoso bullying, o que es la violencia escolar, porque eso está muy marcado, es parte